Instituto Tecnológico de Tijuana, carrera Ingeniería Industrial Semipresencial, materia Estadística Inferencial 1, profesor Juan Morales, alumno Miguel Alfredo Leñero Peñalosa, número de control C152216, unidad 1, introducción a la estadística y resumen y gráficas de datos. 1.2 subtema, pensamiento estadístico. Algunas definiciones. Datos son el conjunto de información recolectada. Pueden ser como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, etc. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Principios básicos del pensamiento estadístico. Son 5 principios. Primero es contexto de los datos, luego fuente de los datos, métodos de muestreo, conclusiones, implicaciones prácticas. Ejemplo, tenemos una tabla 1.1, datos utilizados para el análisis. Tenemos X y Y, dos filas con diferentes datos que no están especificados. Diferentes valores: 56, 67, 57, 60 y 64 en X. En Y 53, 66, 58, 61, 68. Bueno, la tabla anterior se tomaron el conjunto de datos del apéndice B del libro Estadística de Mario Triola, 11ª edición, y representan los pesos en kilogramos de los estudiantes de Rutgers en Nueva Jersey. Los valores X son los pesos registrados en el mes de septiembre de su primer año de estudios, y los valores en Y son los pesos correspondientes registrados en el mes en abril del siguiente semestre. Un cambio. Contexto de los datos, tal como se representa en la tabla 1.1, carecen de contexto. No se indican lo que se representan los valores, de dónde provienen y por qué se recabaron. Fuente de los datos. Es necesario considerar la fuente de los datos y tomar en cuenta si esa fuente es objetiva o existe alguna razón para pensar que está sesgada. Método de muestreo. Al reunir los datos muestrales para un estudio, el método de muestreo se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Las conclusiones. Al obtener conclusiones a partir del análisis estadístico, es necesario que las afirmaciones sean muy claras para que las personas sin conocimiento de estadística y de su terminología sepan entenderlo. Implicaciones prácticas. Además de plantear conclusiones claras a partir del análisis estadístico, también se debe identificar cuál implicación práctica para los resultados, cómo se debe actuar a base de ejercicios. Utilice el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es opción A imposible,
Opción B, posible pero muy improbable. Y opción C, posible y probable. Ejercicio 8. Dice: multa por exceso de velocidad. Mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Bueno, mi respuesta es posible y probable, ya que estaba yendo mucho más rápido de la velocidad permitida. Ejercicio 9. Semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Mi respuesta es posible pero muy improbable, ya que los semáforos están programados a cambiar cada uno en diferente tiempo. Ejercicio 10. Día de Acción de Gracias. El año próximo, el Día de Acción de Gracias caerá el lunes. Mi respuesta es posible y probable, ya que si se celebra en Canadá es el segundo lunes de octubre, pero si es en Estados Unidos es imposible, ya que se celebra el cuarto jueves de noviembre. Siguiente subtema 1.3. Tipos de datos. Un parámetro. Un parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Un ejemplo dice: hay exactamente 100 senadores en el Congreso de Estados Unidos y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55 es un parámetro, ya que está basada en la población total, que son los 100 senadores. Estadístico. Y es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Ejemplo: en 1936, Literary Digest encuestó a 2.3 millones de adultos estadounidenses y el 57% dijo que votaría por Alf Landon para la presidencia. Si la cifra de 57 es un estadístico, ya que se basa en una muestra y no en la población total completa de los Estados Unidos. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en unos números que representan conteos o mediciones. Un ejemplo de estos son las edades de los participantes en encuestas. Datos categóricos o cualitativo atributo. Consisten en nombres o etiquetas que son número y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Un ejemplo 1. Datos categóricos. La afiliación de partidos políticos, ya sea demócrata, republicano, independiente, etc. de los participantes en encuestas. Datos categóricos. Los números 24, 28, 17, 54, 31 se observan a las playeras de equipos de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Esos números son sustitutos de los nombres, no cuentan ni miden nada, por lo que son datos categóricos. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle, distinguiendo entre los tipos que son discreto y continuo. Los discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número que es finito, un número que se puede contar, es decir, es un número de valores posibles entre 0, 1 o 2, etc. Un ejemplo es el número de huevos que ponen las gallinas. Son datos discretos, pero porque representan conteos. Los datos continuos numéricos son los que resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos y interrupciones o saltos. Un ejemplo de esto son la cantidad de leche que producen las vacas. Son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Durante un año una vaca produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 o 7 mililitros.
Es posible obtener 5.678.1234 litros, porque la vaca no está restringida a cantidades discretas, 0, 1, 2 o hasta 7.000. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición, que es nominal, ordinal, de intervalo y de razón. El nivel de medición nominal se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden, del más bajo al más alto. Los datos que están en nivel de medición ordinal cuando pueden acomodarse en algún orden, aunque las diferencias entre los valores de los datos se obtienen por medio de una resta. No se pueden calcular o carecen de un significado. El nivel de medición de intervalo se parece al nivel ordinal, pero con la propiedad adicional la que diferencia entre otros valores de datos, cualesquiera tienen un significado. Sin embargo, los datos de este nivel no tienen punto de partida, cero natural, inherente, donde la cantidad que está presente corresponde a nada. El nivel de medición de razón es similar al nivel de intervalo, pero con la propiedad adicional de que si tiene un punto de partida cero natural, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente. Para valores de este nivel, tanto las diferencias como las razones que tienen significado. Ejercicios. Determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Ejercicio número 8. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos, ubicados en las intersecciones de tránsito, para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan, según los datos del artículo For Exercise in Nueva York, Futility, Push Button, de Michael Lowe, New York Times. Mi respuesta: es un parámetro porque toma un porcentaje total de dispositivos que tiene la ciudad de Nueva York para controlar las luces del semáforo. Ejercicio número 10. La tabla periódica. El peso atómico promedio, o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica, es de 134.355 unidades de la masa atómica unificada. Mi respuesta: es un parámetro porque toma el promedio de todos los elementos de la tabla periódica. Determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Ejercicio 18. Presión sanguínea. Se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 mili-Hg. Es un dato continuo ya que representa un valor con decimales. Subtema 1.4. Pensamiento crítico. Una muestra de respuesta voluntaria o una muestra autoseleccionada es aquella que los propios sujetos deciden incorporar. Correlación y casualidad. Otra forma de malinterpretar los datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir que una de ellas causa y la otra es la variable de dicha causa. Resultados reportados. Cuando se recaban datos de personas, es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a los sujetos que reporten los datos. Los resultados. Muestras pequeñas. Las conclusiones no se deben basar en muestras demasiado pequeñas. Porcentajes. En algunos estudios se citan porcentajes confusos o pocos claros.
Recuerde que el 100% de alguna cantidad se refiere a la totalidad y que por lo general no está justificado hacer referencia a porcentajes mayores del 100%. Ejercicio 3. Correlación y casualidad con el uso de datos del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de tasa de homicidios. Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas. Mi respuesta es sí, porque la finalidad de las armas es acabar con la vida, y no porque registradas o no, las personas pueden seguir adquiriendo y usándolas. Utilice el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación de que los automóviles de BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos, y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Ejercicio 8. Prueba sesgada. En el caso judicial de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión: el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Mi respuesta: puede ser que el grupo minoritario no cuente con los conocimientos básicos para lograr ser bomberos, y mucho menos poder ser capitán. Utilice el pensamiento crítico para indicar lo que se pide. Ejercicio 15. Cascos para motociclistas. El Senado del estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obligaba a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultaron inútiles. ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Véase en la Selection of Selection Anomalies de Weiner, Palmer and Bradlow en Chance, volumen 11, número 2. Mi respuesta: en los motociclistas que sufrieron accidentes y que el casco logró salvarles la vida fueron los que no fueron capaces de testificar a favor de los cascos. Subtema 1.5. Recolección de datos muestrales. Los métodos estadísticos se rigen por datos recabados. Obtenemos datos de dos fuentes distintas: los estudios observacionales y los experimentos. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. Tipos de muestreo. Una muestra aleatoria simple de n sujetos se selecciona de una manera que cada posible muestra del mismo tamaño tenga una n cantidad, la misma posibilidad de ser elegida. Y otra muestra que es aleatoria: los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Y una muestra probabilística implica seleccionar a miembros
de una población, de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma, de ser elegido. Hay otros tipos de muestreo. Un muestreo de sistemático, elegido desde un punto de partida, y luego seleccionamos cada quésimo, por ejemplo, cada 3, cada 2 elementos de una población. El otro es el muestreo de conveniencia. Simplemente se utilizan los datos que son más fáciles de obtener. Otro tipo de muestreo es muestreo de estratificado. Subdividimos a la población en al menos 2 subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo grupo comparten algunas características, como el género o la categoría de edad, y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o estrato. En el muestreo de conglomerados, primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados. Luego elegimos al azar algunos de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Muestreo de etapas múltiples. Los encuestadores profesionales y los investigadores gubernamentales a menudo recolectan datos utilizando cierta combinación de los métodos básicos de muestreo. Hay diferentes tipos de estudios observacionales. Es un estudio transversal. Los datos observan, se miden y cierran en un solo momento. En un estudio retrospectivo, desde otro control de caso, los datos se toman del pasado mediante el examen de registros, entrevistas o otros recursos. Un estudio prospectivo o longitudinal o de cohorte, los datos se reunirán en el futuro y toman de grupos que comparten factores comunes. Ejercicios. Ejercicio 4. Muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta en estudiantes entre sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. Es probable que los resultados sean buenos o malos. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia general. Mi respuesta: sí, porque el salón de clases es una pequeña muestra de las personas atípicas de la población. No se puede juzgar si los resultados son buenos o son malos, porque no hay una base con la cual relacionarse. Si refleja la calidad de conveniencia general. Identifique el tipo de muestreo que se utilizó. Si es aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Ejercicio 9. Ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de sus familiares. Este es un muestreo estratificado porque se separan dos grupos, de hombres y mujeres a sus familiares. Ejercicio 13. Cata de vinos. En una ocasión, el autor observó catadores de vinos profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba en Consumer Union en Yonkers, New York. Supongo que la prueba incluye 3 vinos distintos, elegidos al azar, de 5 bodegas de vinos diferentes. Este es un muestreo por
conglomerados, porque son 3 tipos de vinos que se eligen en diferentes 5 bodegas. Bueno, los siguientes ejercicios se refieren a muestras aleatorias y a muestras aleatorias simples. Ejercicio 26. Muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. Si el profesor arroja un dado para elegir una fila y luego arroja nuevamente para elegir a un estudiante específico de la fila, en el proceso se repite hasta completar un muestreo de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple. ¿Por qué? Es un muestreo aleatorio porque todas las filas tienen la misma probabilidad de que les toque, y en la fila los alumnos tienen la misma probabilidad de que ser elegidos. (2.2) Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica como un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases, al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Los límites inferiores de cada clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de cada clase son las cifras más grandes que se pueden pertenecer a diferentes tipos de clases. Las fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clases. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutiva en una distribución de frecuencias. Ejercicios. Identifique la anchura de clase, la marca de clase y las fronteras de clase para las distribuciones indicadas. Las distribuciones de frecuencias se basan en los datos del apéndice B. Bueno, tenemos aquí las frecuencias. El PP son libras, de 0 a 0.99, de 1.99, así sucesivamente. Primero tiene 5 de frecuencia, 26, 15, 12 y 4. Bueno, nos pide la anchura de clase. La anchura de clase es el número mayor menos el menor sobre las clases. Entonces, 4.9 menos 0 entre 5 nos da 0.998, es igual a 1. Marcas de clase. Marcas de clase es el punto intermedio de cada frecuencia, que serían 0.495, 1.495, 2.495, 3.495 y 4.495. Las fronteras de clase es un número menor al más alto, que sería 0.98, 1.98, 2.98, 3.98 y 4.98. Ejercicio 18. Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio menos 90 en milibecquereles
que hay una muestra aleatoria, simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo los residentes de Pensilvania, nacidos después de 1979, con base en datos de an unexpected rise en strontium -90 en US residues teeth in the 90s de mangano en Science of the Total Environment. Construyó una distribución de frecuencias con 8 clases. Inicia con un límite inferior de 110 y utiliza una anchura de 10. Existe una razón por la que este tipo de datos son importantes. Aquí están la tabla de las cantidades. No están numeradas en orden. Son 40, creo. Vamos. Histograma. Quería que 8 clases. 8 clases. 8 clases. Son 8. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8. El máximo es 155, son 13. 13 de frecuencia. Frecuencia está numerada 1 al 0. Cada número cuántas veces se repite. Vamos a hacer 155 sin más, sin menos. 185. En este histograma de frecuencia. Pesos de papel desechado como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona. Se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construye una distribución de frecuencias. Inicia con un límite inferior de 1 libra y utiliza una anchura de 4 libras. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos de papel desechado con los pesos de papel de metal desechado. Consta la distribución de frecuencia del ejercicio 7. Mi respuesta: la distribución de papel desechado tiene una distribución normal comparado con la de pesos de metal desechado. Ejercicio 29. Ejercicio 29 de grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de grupos sanguíneos O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar, con base en los datos del Greater New York Blood Program. Construye una tabla donde resuma la distribución de frecuencias de esos grupos sanguíneos. Bueno, tenemos grupo O, B, A y AB. En tipo O tenemos una frecuencia de 22. Tipo B tenemos una frecuencia de 5. Tipo A tenemos una de 20 veces. Y AB tenemos 3. 2, 3. 3 de frecuencia. .3 histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujada con un conjunto a la otra, sin espacio entre sí. La escala horizontal representa las clases de valores de datos cuantitativos. En cuanto a la escala vertical, representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Ejercicio.
15. ¿Cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 23 en la sección 2.2 para construir un histograma. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgadas? ¿Cómo se afirma la etiqueta de los empaques que contienen tornillos? Respuesta: aproximadamente miden 1.9 centímetros. Sugiere que las diferencias de dimensiones de los tornillos son diferentes. Ejercicio 16. Pesos de papel desechado. Utilice la distribución de frecuencia del ejercicio 24 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Tiene una distribución aproximadamente normal. Ejercicio 17. Puntuaciones de ortográfico. Utiliza la distribución de frecuencia del ejercicio 25 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que el resultado es una distribución normal. ¿Por qué? No, porque los datos son relativamente diferentes. Tema 2.4. Gráfica estadística. Polígono de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Polígono de frecuencias relativas. Utiliza frecuencias relativas. Esto es proporciones o porcentajes en la escala vertical. Gráfica de ojiva. Una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor en específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato con un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que se representan valores iguales se apilan. Gráfica de tallo y hojas. Una gráfica de tallo y hojas representa datos cuantitativos, separando cada valor en dos partes: el tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo, y la hoja, dígito extremo derecho. La gráfica de barras. Una gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias y categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica diferentes categorías de datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí pequeños espacios, no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Gráfica de Pareto. Una gráfica de barras es una gráfica de barras para los datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala de horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Ejercicio. Ejercicio 5.8. Utilice las cantidades de estroncio menos 90 milibecquereles en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. Los datos obtuvieron los residentes de Pensilvania nacidos después del 1979. Datos de Unexpected Rise in Strontium menos 90 US Deciduous Did in 1990s. De mangano ET, Science of the Total Environment. Ahí tenemos aquí las cifras. Ejercicio 5, gráfica de puntos. Construir una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio menos 90. Que sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades. Vale, aquí tenemos la gráfica de puntos.
están separadas, son juntas. Mayoritariamente se encuentran aquí en 150. Sugiere que la muestra más común es 150. 150 en los dientes de leche. Bueno, aquí ya. Ejercicio 7. Polígono de frecuencias. Construye un polígono de frecuencias en las cantidades de extracción menos 90. En el eje horizontal, use los valores de la marca de clases de los intervalos de clase de la distribución de frecuencias, incluyen el ejercicio 18, sección 2.2. Bueno, tenemos aquí las cantidades, las frecuencias, los intervalos que digamos de 110 a 119, 120. Aquí los acomodamos en intervalos, la marca de clase y sus frecuencias en una tabla. Una gráfica de polígonos y sus datos. Vale. Ejercicio 13, gráfica de Pareto. Para las partículas de altura de Atlas 0.9, datos de Estados Unidos National Center for Education Statistic, se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esta tabla. Vale, tenemos aquí la tabla. La universidad pública de 2 años, una frecuencia de 36.8%, otra pública de 4 años de 40%, una privada de 2 años de 1.6% y una privada de 4 años de 21.9%. Tenemos una gráfica de Pareto. Tenemos los datos. En el eje horizontal tenemos las universidades graficadas en su porcentaje. Punto de partida desde el 40 hasta el 100%. Vale. Entonces aquí la cantidad 40, porcentaje 39.9, acumulador de 39.9, 4 años. En 2 años 36.8, porcentaje 36.7 y acumulado 76.6. En la de 4 años de privada es 21.9, un porcentaje de 21.8, un acumulado de 98.4. Privada de 2 años 1.6, cantidad, porcentaje 1.6 y un acumulado de 100. Ejercicio 2022, utiliza los datos pareados del apéndice B para cuestión de diagrama de dispersión. El consumo de energía en temperatura en conjunto de datos 12. Utiliza las 22 temperaturas promedio de diarias y las 22 cantidades correspondientes al consumo de energía, kilowatts. Ok, con base en el resultado existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía consumida. Se trata de identificar al menos una razón por la que existe o no una relación. Sí, existe una relación entre las temperaturas diarias y la energía consumida debido al clima o al calor. 2.5. Pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas. Algunas gráficas están incorrectas en el sentido de que ellas contienen errores o algunas dan mal porque, aunque son técnicamente correctas, son engañosas al dibujar objetos denominados pictogramas con frecuencias que son engañosos. Al comparar medidas unidimensionales usando unas áreas para compararlas se distorsionan las diferencias. Ejercicio 3. La ética. En la estadística suponga que un reportero de un periódico. Usted debe graficar datos que muestran un alto nivel de tabaquismo, causa mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se puede ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Mi respuesta es
No, no sería ético mentir con los resultados verdaderos del riesgo contra el cáncer pulmonar, pero sí es bueno para hacer ver a la gente el riesgo de fumar tabaco. Ejercicio 5 al 10, responde las preguntas acerca de las gráficas. Ejercicio 6, gráfica de salarios de profesores. Observe la gráfica donde se comparan los salarios que reciben los profesores de uno y otro sexo en universidades privadas. Con base en datos del Departamento de Educación de Estados Unidos, ¿qué impresión crea la gráfica? Describe datos de forma imparcial, si no es así, construye una gráfica de datos de forma objetiva. Hay una desigualdad de salarios muy notoria entre hombres y mujeres. 8. Gráfica de consumo de petróleo. El siguiente gráfico utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por los Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o lo describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que lo represente de forma objetiva. Bueno, dice que son 20 millones de barriles diarios consumidos por Estados Unidos y Japón 5.4. Mi respuesta: la gráfica distorsiona los datos porque favorece visualmente más a Estados Unidos por el barril más grande, ¿no? Siendo que hay un 3/4 de diferencia entre ambos, entonces no está bien representada. Aquí está mejor representada la gráfica. Bueno, eso es todo. Es todo por hoy.